Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Antena de Opinión. Volvemos a abrir este turno de debate, la cita semanal para la tertulia en Telepuerto Real. Hace una semana justo cerrábamos la legislatura municipal, hacíamos un balance de estos últimos 4 años en el Ayuntamiento de Puerto Real. Hoy volvemos a hablar de elecciones, aunque cambiamos el terreno. Ya saben que este domingo se celebran elecciones generales en nuestro país, una importante cita electoral de la que también vamos a hablar hoy y hablaremos también en los próximos días. Casi que se nos acumulan las elecciones porque ya saben también que dentro de un mes tendremos otra cita importante con las municipales y europeas. Hoy, como decimos, queremos hablar de las próximas elecciones generales, lo que Puerto Real también se juega en estos comicios. En estos días hemos visto diferentes debates también televisados por los candidatos de los principales grupos políticos que concurren a estos comicios. Hoy queremos trasladarlo al ámbito local, porque queremos acercar también un poco lo que Puerto Real tiene que decir, lo que Puerto Real se juega, ya no solo como integrante de este país, sino en el ámbito más local. Vamos a hablar de eso a lo largo de este programa con las personas que nos acompañan hoy en esta mesa de opinión. Son personas pues, que pertenecen a distintos grupos políticos. En este caso vamos a saludar a Hacen Ruiz. Ella pertenece a Unidas Podemos. Adelante, Puerto Real también, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Gracias, Hacen, por estar con nosotros. Saludamos también en este lado de la mesa a Rufino Morillo, miembro del Partido Socialista de Puerto Real. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Rufino, por acompañarnos también en este programa. El representante de Ciudadanos en este programa es su coordinador local y candidato además a la alcaldía de Puerto Real, Guillermo Cisneros. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches. Gracias también por acompañarnos y damos la bienvenida a la representante del Partido Popular, a Macarena Cervera, que se une también a esta mesa de debate. Buenas noches, Macarena. Buenas noches. Gracias también por acompañarnos. A Macarena y a Rufino en especial, que se incorporan por primera vez a esta mesa de debate. Por supuesto, Guillermo y Hacen también, que bueno, ya ellos han participado en otras ocasiones. Bueno, decíamos que vamos a hablar de las próximas elecciones municipales, generales, perdón. Vamos a centrar el debate en Puerto Real, pero antes de entrar en algunos aspectos, por ir creando un poco de ambiente, calentando el terreno, como se suele decir, me gustaría conocer de boca de los participantes en este debate una primera introducción y saber, bueno, pues, ¿por qué creéis que el próximo domingo los ciudadanos tienen que ir a las urnas a echar la papeleta, el voto de cada uno de vuestros partidos? No sé si hay alguien dispuesto a romper el hielo. Pues Hacen, venga, comenzamos contigo. Vamos a ver, yo creo que cualquier persona normal y corriente, como somos la gente de Unidas Podemos, que no somos políticos, somos personas normales y corrientes, el próximo domingo tenemos que ir a votar por la única alternativa de izquierda, que además ya ha demostrado que aunque no hemos estado gobernando y ha estado gobernando el Partido Socialista, hemos logrado que se hagan políticas sociales de verdad. Conseguimos echar a Rajoy, hemos conseguido que el salario mínimo llegue a los 900 euros, aunque nuestro ideal sería los 1.200 euros. Hemos conseguido más ayudas, más cantidad de ayuda para la dependencia. Hemos conseguido darle a los ayuntamientos competencias para que puedan usar el superávit que tengan, los que lo tengan, en garantizar la educación gratuita de los 0 a 3 años. Es decir, hemos conseguido cosas que la mayoría de los partidos, aún gobernando, no lo hubieran conseguido, y nosotros estando simplemente en la oposición lo hemos hecho. Frente a lo que a la derecha del no se puede o al PSOE del no me atrevo, lo que sí está claro es que la izquierda de Unidas Podemos sí puede y lo puede hacer. Pues muchas gracias, Hacen. Seguimos con Rufino Morillo, representante del Partido Socialista. Muchas gracias. Hombre, yo creo que debemos de votar al Partido Socialista y que se deben de votar porque es un partido con una dilatada experiencia de gobierno y creo que tenemos un programa bastante
comprometido con la sociedad, tanto en educación, en empleo, en muchas muchas cuestiones que pueden hacer que la vida de nuestros vecinos, de nuestros ciudadanos, pues sea mucho mejor. Y de hecho, en el poco tiempo que llevamos gobernando, creo que ya se ha cambiado bastantes cosas y podemos seguir haciendo más y mejor. Muy bien, muchas gracias también a Rufino. Guillermo Cisneros. Sí, yo creo que el voto al ciudadano debe venir por el cambio, la regeneración, la nueva política. Nosotros venimos de la sociedad civil, aquí en Puerto Real, por ejemplo, nadie venimos de la política, y creemos que el cambio es necesario en la política en la política española. Venimos para unir España, para que no se siga luchando o peleando contra la Constitución española, defendiendo la igualdad de todas las regiones de España, y con la idea de unificar ideas, de hacer políticas de Estado y no políticas de partido, y creo que eso es la única forma de hacerlo, es apoyando a Ciudadanos. Muy bien, muchas gracias, Macarena Cervera. ¿Por qué hay que acudir el domingo a votar al Partido Popular? Pues creo que todas las elecciones, desde luego, todas las elecciones generales son muy importantes, pero esta es especialmente importante porque nos estamos jugando el modelo de España que tal como lo conocemos, con un estado de bienestar, nos estamos jugando una educación sólida, nos estamos jugando pues volver hacia atrás o dar un paso adelante. Creo que el Partido Popular es el único partido firme que puede atender a la situación actual que hay en España. Somos un partido sobre todo que aboga por el empleo. Se ha hablado mucho de salario mínimo, de ley de la dependencia, de políticas sociales, que todo eso tiene que ir respaldado con un programa de empleo fuerte y sólido como el que tiene el Partido Popular, y creo que somos la mejor propuesta ahora mismo para España. Pues muchas gracias, Macarena Cervera. Ella introducía casi el primero de los temas de debate que nos gustaría tratar. Hace casi un mes conocíamos los datos del desempleo, los datos del paro en la provincia de Cádiz, en toda España, claro, que los daba el Servicio Público de Empleo. Conocíamos una noticia positiva, que en Puerto Real alrededor de 300 personas abandonaban las listas del SAE, algo que, bueno, si lo comparábamos con el mes de abril del pasado año, no era para celebrar nada, porque solo había la diferencia de un parado menos en un año en Puerto Real. Ya saben que los datos del paro se prestan mucho a hacer muchos tipos de lectura, dependiendo cómo, en qué momento se comparen, pero sí que sigue siendo uno de los principales motivos de preocupación de los españoles. La lucha contra el desempleo, generar empleo, es en todos los casos en los diferentes partidos una apuesta decidida. También, bueno, pues hay que ver de qué forma, ¿no?, se pretende crear este empleo. Vamos a hablar precisamente de eso, de las propuestas para erradicar o disminuir el desempleo en nuestro país. Todos lleváis en vuestros programas algunas recetas para combatir el paro, y es momento quizás de que podamos conocer. Comenzamos por Guillermo, si parece. Guillermo, las propuestas de Ciudadanos para luchar contra el desempleo. Bueno, son propuestas liberales. Venimos a fomentar y a apoyar sobre todo al autónomo, a las pymes, que pensamos que son las que generan el empleo y generan el movimiento económico que puede hacer resurgir a España. Por supuesto, estamos por el apoyo a la bonificación. Ya la hemos conseguido en 12 meses y vamos ahora por los 24 para los autónomos, y también para conseguir una estabilidad en el empleo abogamos por el contrato único. Ya está bien de tantos tipos de contratos precarios, de contratos de horas. Abogamos por la mochila austríaca, que el trabajador cuando cambie de trabajo, porque por cualquier circunstancia tenga que cambiar, todas sus
derechos y todo lo que haya ganado en ese tiempo en esa empresa se lo lleve a la siguiente empresa y no lo pierda por el simple hecho de ser despedido. Y por supuesto una bajada de impuestos. Los autónomos, las empresas, todo el mundo está machacado a impuestos y nosotros abogamos por una bajada de impuestos, sobre todo porque al bajar los impuestos sabemos, y eso está estudiado, de que la economía se reactiva, hay más consumo. Hace unos meses nos reuníamos con unos empresarios del metal de aquí de Puerto Real y bueno, una de las cosas que nos pedía era que había una carga ya desmesurada de pagos a diferentes autoridades y por ejemplo me contaban por anécdota, que lo puedo contar, el tema del vado. En la mayoría o muchas de las localidades de alrededor no se le cobra el vado a los polígonos industriales porque están generando una riqueza y aquí se le cobra. Bueno, simplemente era como una anécdota. Muy bien, pues muchas gracias, Guillermo. Hablamos también de las medidas contra el desempleo. Luego vamos a abrir, si os parece, turno de debate para que podamos confrontar ideas en este espacio, para que no sea solo un relato de los programas políticos. Macarena Cervera, desde el Partido Popular, ¿qué se propone? Pues crear empleo y sobre todo crear empleo de calidad. Un empleo estable y que garantice los derechos del empleado. Pretendemos pues reducir el coste de ser autónomo, permitiendo a los pequeños empresarios poder empezar. Nos gustaría ayudar a grandes empresarios a contratar a gente también y sobre todo abogamos por el empleo juvenil, porque es uno de los grandes problemas que tiene España y es la emigración de personas jóvenes que tienen que irse de España para poder trabajar y eso lo que hace es desestructurar a la familia. Por lo tanto, nosotros vamos a invertir también en eso, en permitir que las personas jóvenes puedan alcanzar un empleo digno. Muy bien, pues muchas gracias a Macarena. Hacen Ruiz, de Unidas Podemos, las medidas en materia de empleo. Vale, pues yo, como estamos en Puerto Real y estamos en un entorno maravilloso y único, voy a hablar de lo que nos importa a los puertorrealeños. En lo que es nuestra bahía tenemos tres grandes potenciales. Tenemos una maravillosa industria naval, tenemos una maravillosa industria aeroespacial y tenemos a las aletas. Y tanto una como otra como la son capaces de generar un empleo incalculable, no se puede calcular, pero inimaginable por todos los que estamos aquí ahora mismo. Empiezo por el tema Navantia, ¿vale?, que nos importa mucho a todos. Hay que decir que, bueno, últimamente, desde la última reconversión industrial que hubo, se ha llegado ahora a un acuerdo, el comité de empresa con Navantia, en el que, bueno, al menos ahora es un buen acuerdo entre comillas, porque va a haber unas jubilaciones, prejubilaciones, y el buen acuerdo entre comillas es porque va a haber una tasa de reposición de empleado que se va por empleado que entra. Claro, pero eso, aunque parece que es maravilloso y es genial, nosotros nos preocupa y tenemos que estar vigilantes porque estos acuerdos a los que se llega son acuerdos a nivel estatal, es decir, que no estamos hablando solo de los astilleros de Cádiz, Puerto Real o Azán, estamos hablando de todos los astilleros del Estado español. ¿Y qué puede ocurrir? Pues que empiecen a prejubilar a empleados de los astilleros de la bahía, pero esa tasa de reposición no recaiga en la bahía, sino que recaiga en astilleros de Ferrol, Cartagena, etcétera. Entonces, desde Unidas Podemos estamos vigilantes porque ese acuerdo queremos hacer que se cumpla, pero que se cumpla en la bahía de Cádiz. Eso por un lado, porque además tenemos, el astillero nuestro precisamente de Puerto Real es uno de los mejores, con las personas mejor cualificadas, y que además cuando nos encargan cualquier proyecto lo acabamos siempre en plazo y lo acabamos con una calidad excelente, y es decir, que tendrían que apostar por nuestros astilleros, pero como en otras ocasiones no ha ocurrido, esta vez vamos a estar muy vigilantes. Además, desde Unidas Podemos apostamos por el cambio de modelo productivo porque no solo hay que hacer barcos de guerra, que por supuesto tenemos que comer y si hay que hacer barcos de guerra hay que hacerlos, pero apostamos por otro tipo de construcción, porque se pueden hacer construcción civil, offshore, de todo.
Ahí también vamos a estar muy vigilantes en lo que son las contrataciones a empresas auxiliares, porque lo que no se puede hacer es duplicar el trabajo y que después los empleados de esas empresas auxiliares estén explotados, estén en precario y ganando dinero lo que es el del empresario privado. Eso vamos a estar vigilantes. Luego vamos a seguir hablando de más medidas. He hablado solo de los astilleros. Planteaba Tengo más. 3, vamos a seguir, si quiere, Perfecto. luego hablando de más medidas en el turno de debate, cuando nos centremos también más de lleno, ¿no?, lo que es en el ámbito local. Desde el Partido Socialista también tiene claras sus propuestas en materia de empleo. Sí, desde el Partido Socialista tenemos varias medidas que entendemos muy interesantes. Eliminar, por ejemplo, nosotros estamos pensando en que los empleos y los trabajos sean empleos con estabilidad laboral, que las remuneraciones sean acordes a la responsabilidad. No podemos tener trabajadores pobres que no sean capaces de llegar a final de mes porque tienen unos sueldos míseros o que tienen contratos de 4 horas y trabajan 8. Entonces, todas esas cuestiones hay que irlas regularizando. Entonces, nosotros, en nuestro programa, el programa del Partido Socialista, llevará algunas de los aspectos más lesivos de la reforma laboral que implantó el Partido Popular. Elaboraremos nuevos estatutos para trabajadores que adopten a los cambios sociales y económicos. Intentaremos saber que aquellos tantos esta juventud maravillosa que hay preparada con ingenieros que van de contrato en contrato como ingeniero en práctica, eso ya está bien, habrá que terminar alguna vez con estas cosas y empezar a consolidar un poco los puestos de trabajo de estos magníficos profesionales que gracias a Dios tenemos preparados en nuestra sociedad. Intentaremos modificar por el tema de los autónomos, intentaremos de aquellos trabajadores autónomos eliminar un poco la burocracia para poder levantar su baraja diariamente, que pueda no asfixiarlo con impuestos y burocracia, que pueda poner en marcha su negocio. Promoveremos un plan nacional para el empleo rural, para que la gente se pueda dedicar al campo y que no sea un trabajo de segunda. Y un plan de choque para el empleo de las mujeres que permita reducir la brecha de género, apoyar a las mujeres y contar con la mitad de la población española que se integre en la sociedad y que trabaje como cualquiera, sin ningún problema. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a abrir, si os parece, un turno de debate. No sé si alguien quiere rebatir alguna de las propuestas que se han puesto encima de la mesa. No, habla. Sí. Que a mí me ha llamado muchísimo la atención cuando han hablado desde Unidas Podemos, desde el tema de empleo de la bahía y de que es importante el tema de todo el tema de la construcción naval y tal. Y por lo que yo tenía entendido, desde Podemos se ha hecho una crítica muy importante a las 5 corbetas que recibimos aquí en la bahía de Cádiz, con el contrato con Arabia Saudí. Fueron uno de los que pedían que nos opusiéramos a estas 5 corbetas que entran y que van a dar trabajo no solo a las familias que dependen de la construcción naval, sino todo el sector que viene unido con este tema de las corbetas. Entonces me gustaría que lo explicara un poco, si puede. Te lo explico perfectamente. Evidentemente, lo que no vamos a consentir nunca es que a los trabajadores nos pongan entre la espada y la pared. Está clarísimo que no queremos construir barcos de guerra para esos sitios donde están matando a gente, pero está clarísimo que tenemos que llenar una olla de comida, y lo que no vamos a consentir y estamos intentando evitar es que nos pongan precisamente a los de abajo, a los que estamos más fastidiados, que nos pongan entre la espada y la pared de tener que elegir y decidir. Nosotros no tenemos que elegir y decidir, nosotros somos empleados, tenemos que ir a trabajar lo que nos mande nuestro jefe, pero no somos los que tenemos que decidir. Por eso, desde Unidas Podemos abogamos por ese cambio de modelo productivo, porque hay muchas otras cosas que se pueden construir. Se pueden construir transatlánticos, buques de crucero, plataformas offshore, se pueden construir molinos eólicos, se pueden hacer miles de cosas, porque tenemos gente preparada y gente que además está muy capacitada.
Entonces, ahí está la historia. Los trabajadores no son los que tienen que decidir si se hacen o no buques de guerra. Evidentemente, yo creo que a ninguno de los que estamos en esta mesa nos gustan las guerras, o a lo mejor me equivoco, yo creo que no. Pero tenemos que ser conscientes de que precisamente el currito, el que está abajo y el que menos cobra, no tiene capacidad de decisión ni tiene por qué hacerlo. Está claro que no es una cuestión de los trabajadores, pero sí de los políticos de decir si entra y si quiere firmar el contrato o no. Por eso abogamos por un cambio de modelo productivo. No queremos que nos sigan obligando a fabricar buques de guerra. Evidentemente, si hay que hacerlo, se harán, pero queremos que se cambie, que hay otras cosas que fabricar. ¿Lo entiendes? Sí. No sé si alguien más quiere intervenir en este aspecto. No. ¿O otro asunto? A ver, yo estoy totalmente de acuerdo con Asen, pero también estoy de acuerdo con Macarena. Está claro que a ninguno de los que estamos aquí nos gusta la guerra y nos gustaría que aquí no se hubieran hecho eso, aunque no se vayan a hacer esos buques. Pero sí es verdad que la olla hay que llenarla. La olla hay que llenarla y si no lo hacemos nosotros lo va a hacer alguien y al final se van a hacer y los de la bahía nos vamos a quedar sin comer. Yo vivo de astillero también porque mi mujer trabaja allí. Y ella no está de acuerdo con esa construcción, pero tiene que cobrar todos los meses. Eso es... Pero no nos pueden echar precisamente esa responsabilidad a los de abajo, a los que tenemos que ir todos los días a las 6 o a las 7 de la mañana a currar, no nos pueden poner entre o haces el buque de guerra o te quedas sin comer. No, eso no es cosa de nosotros, eso es cosa precisamente de los que están haciendo política, que se tienen que dar cuenta de que tienen que hacer política de otra manera. Es eso. Yo estoy de acuerdo totalmente, vamos. Sí, lo que hay que hacer es trabajar y algunas veces no son buques de guerra, son buques de defensa, miremoslo así. Y sobre todo saber si llega un contrato que va a dar trabajo a la bahía en general, cuando hay una tasa de paro tan grande, cuando hay familias que necesitan trabajar, sobre todo... Macarena, que no te lo discutimos, que aquí cualquier cosa que entre la tenemos que coger porque estamos muy necesitados. Eso no te lo discutimos ninguno, pero comprende lo que te digo de que precisamente los curritos, los que entran, pican, trabajan, se comen su bocadillo y se van, esos no son los que tienen que decidir, ni se tienen por qué sentir mal de estar trabajando y a lo mejor están construyendo un arma. No se tienen por qué sentir mal porque de ellos no es la culpa. La culpa es de los que nos gobiernan y nos obligan a hacer esas cosas. También tengo que decir que en la época de Zapatero, el PSOE, se construyeron buques de guerra para Venezuela. Pues. Es decir, en todos los tipos de gobierno y en todos los momentos se ha utilizado porque además recordar que Astillero era un astillero civil. Después de la gran metedura de pata de Aznar hace ya bastantes años, lo tuvieron que reconvertir por el tema de Europa y a partir de ahí aquí ha entrado lo que tenía que entrar. Ahora mismo estamos manteniendo también la base naval de Rota. Hay trabajadores de Puerto Real que todos los días se trasladan a la base naval de Rota a mantener los buques de la base naval de Rota. Bueno, en cualquier caso sí que tenemos que decir que actualmente en el astillero de Puerto Real se construye el último de los petroleros, de una serie de 4. Es cierto que hacía 20 años que no se construían petroleros en Puerto Real. El astillero era un astillero prácticamente militar, patrulleras para Venezuela, Australia, ahora en este caso para Arabia, para el propio Ministerio de Defensa de España, ¿no?, que se han construido los buques de acción marítima. También la lectura es caminar por un delgado hilo, ¿no?, de pensar si son barcos de defensa, si son barcos de ataque. La cuestión es, bueno, dependía un poco de la óptica, ¿verdad? En la que como barcos de defensa. En la que se mire. Bueno, pues, cambiando un poquito del tema, sí, porque antes que cambiemos al de empleo, lo que sí yo he notado, o hemos notado desde Ciudadanos, ha sido una deriva de ciertos partidos españoles que se han venido un poquito a nuestra dinámica liberal. Durante la historia de la política española reciente nadie se ha preocupado de los autónomos. Ahora todo el mundo lo tiene o casi todo el mundo lo tiene en su programa. Los autónomos eran los grandes olvidados y ahora parece ser que todo el mundo quiere hacer una tarifa y que el autónomo sea, o las pymes sean las grandes. Y la reforma laboral que tantos años lleva pidiendo a la sociedad
y que el PSOE y el PP nunca la han llevado a cabo. Siempre ha estado en el cajón del olvido y ahora parece ser que, bueno, se acercan años de cambio, hay mucha gente o muchos tipos de partidos y la tarta hay que dividirla y hay que coger la mayor tajada posible, y esas políticas están cambiando y donde antes partidos como el Partido Popular o el Partido Socialista no abogaban por en este caso por el autónomo, ahora sí están luchando por él, que me parece muy bien, ¿eh? Estoy contentísimo porque yo siento que a ellos hay que apoyarlo. No sé si alguien quiere responder a ese movimiento abanderado del autónomo que acaba de hacer de Ciudadanos. Perdona. Que no es una crítica de nada, es que me parece muy curioso que durante muchos años pues el autónomo ha sido un gran olvidado. Nuestro programa está, el apoyo a los emprendedores, a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, y ahí estamos. No sé, creo que es un factor muy importante de la sociedad y que hay que apoyarlo en la medida. Ya he dicho antes que tenemos que evitar burocracia, aquellas personas que quieren instaurar sus nuevos negocios y los emprendedores, ¿no? No sé. Los autónomos han sido siempre los grandes olvidados de la derecha española porque no les interesaba. Y ¿qué pasa? Que ahora como tienen que ir rascando desgraciadamente votos de todos lados, ahora sí se acuerdan. Además, como la derecha española nunca se ha ocupado de hacer políticas sociales, las pequeñas empresas y los autónomos eran como inexistentes. Pero bueno, afortunadamente ahora como tienen que ir rascando votos de un lado y de otro, pues mira, pues se están acordando de hacer un intento de política social, aunque sea a su manera. Bueno, por algo se empieza. Que yo no lo considero así. Nosotros siempre hemos abogado por el empleo, tanto en autónomos como en grandes empresas. Yo no solo hablo de un programa político, hablo de promesas cumplidas que se está viendo en las andaluzas, que gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de demostrar qué vamos a hacer con nuestro programa electoral. Llevamos muy poquito, llevamos 3 meses solo, pero se está viendo que estamos cumpliendo las partes del programa electoral. Hay, si no me equivoco, el 56% del programa que llevábamos en el programa que ya se está viendo el cambio y se está realizando, y que nosotros hemos estado siempre del lado del empleo y del lado de los trabajadores y de crear empleo. Muy bien, pues vamos a seguir hablando de... No, nos iremos ya del empleo, ¿verdad? No, vamos a seguir. El empleo es lo que más nos importa. Claro, planteaba, precisamente, vamos a seguir hablando de empleo. Quería decir, hablaba antes, hacen de una iniciativa que aún queda sobre la mesa. Puerto Real también se juega mucho en estas elecciones porque del nuevo gobierno va a depender el futuro de La Saleta. Ya saben que es un proyecto que viene dando vueltas desde hace más de 2 décadas y que, casi como opinión personal, creo que uno de los grandes problemas que ha tenido el proyecto ha sido los continuos cambios de gobierno. Cada vez que ha entrado uno ha ido cambiando el proyecto, nunca termina de avanzar, y dependerá ahora de este nuevo gobierno que casi se acompasa con el de la Junta de Andalucía, que hace muy pocos meses que se ponía en marcha, 4 años por delante para poner en marcha un proyecto que depende tanto del gobierno central como del gobierno autonómico. Hablamos del futuro de las Saletas. Yo creo que todos los grupos o la mayoría de ellos han tenido muy claro cuál debe ser el futuro de este polígono, de esta zona empresarial, industrial, medioambiental. Han sido varias las propuestas. Hacen Ruiz hablaba antes de ese lugar como un futuro nicho laboral. Totalmente. Además, bueno, vosotros sabéis que ya desde hace tiempo nosotros impulsamos el proyecto LARS, Las Aletas, como único espacio de creación de empleo real y sostenible. Y lo que no voy a hacer es hablar de cosas así etéreas que nadie ve ni nadie toca. Voy a daros hoy propuestas concretas que van en el proyecto LARS y que son las propuestas que van a generar empleo y van a recuperar además ese medio ambiente, ese parque natural tan maravilloso que tenemos aquí al lado. Y bueno, y es que no más que tenemos uno, es decir, que como lo terminemos de degradar, que ya además está en un proceso grave de degradación, como se
termine de degradar es una lástima, porque la historia para atrás no vuelve, es decir, lo perdemos. Os voy a decir las propuestas concretas que hay para crear empleo en lo que son las aletas. Vamos a ver, tenemos por un lado lo que son los esteros, producción de esteros de pescado, mariscos, algas, todo lo que se os ocurra. Espacio después, no solo los esteros, hay espacio marismeño en donde se crearían salinas artesanales, no salinas modernas, no, artesanales. Eso crearía una gran cantidad de empleo, porque además se produciría lo que es la flor de sal, que ahora mismo no es una sal común, es una sal gourmet, ¿vale? Habría también, aparte, una explotación de la marisma sostenible. En torno a eso habría una industrialización y empleo en torno a lo que es el transporte, la purificación, desconchado, el lavado de los moluscos, todo eso es necesario. Aparte de eso está la acuicultura, y con los restos de la acuicultura se generarían fertilizantes y demás. El tema de regeneración hídrica del espacio es muy importante, que ese espacio vuelva a ser inundado por todo esto que os estamos diciendo, porque además es una marisma natural y tiene que estar inundada. Se haría una escuela taller para regenerar todo el espacio y regenerar la bahía. Un centro apícola, que también las abejas todo el mundo sabe lo necesarias que son, y tenemos ahí el entorno natural para crearlo. Un complejo medioambiental de recuperación de todo lo que son las marismas y el litoral de la bahía. Habría turismo, turismo cultural y turismo de la naturaleza, reconstrucción del molino de mareas de Goyena. Son muchas las medidas, hasta 123 medidas que se han presentado dentro de ese... yo te digo unas cuantas más. De ese proyecto que desde luego ha defendido a capa y espada, en este caso Unidas Podemos, también en el ámbito local, pero también ha tenido tantos proyectos como tiene, críticas por parte de diferentes grupos políticos, en este caso del Partido Socialista y del Partido Popular, que apuestan por otro modelo. De hecho, ellos ahora tienen el mando sobre ese futuro proyecto, Lógica, que es el nombre con el que se ha creado este nuevo espacio. Otra visión, desde luego, de ver el modelo del futuro, ¿no? del proyecto de las aletas. Eso lo va a decidir también el nuevo gobierno. No sé, Rufino, si vosotros mantenéis el discurso hasta ahora del proyecto de aletas. El proyecto de aletas, no he profundizado en el proyecto de aletas, tendría que verlo más detenidamente. No he tenido tiempo de ver el proyecto de aletas, de cómo está y cómo es lo que se pretende hacer ahí. Guillermo, no sé si vosotros también planteáis algo para esta zona. Vamos a ver, las aletas están muertas. Las aletas como tal están muertas. El único proyecto serio, trabajado, es el de Unidas Podemos. Están muy trabajados, pero sí es verdad que, salvo por el dinero que puso Europa para que se hiciera la aleta, y ese dinero está ahí bloqueado, y si no lo hacemos lo perdemos, todo lo demás tenemos la mayor parte de los esteros de la bahía de Cádiz, desde lo que es el puente Melchor hasta el puente ya de Tres Caminos, están vacíos, están desocupados. Hay una empresa de un holding que todos conocemos quién es, que es el único que está sacando beneficios. Creo que utilizar las aletas o crear en las aletas lo que ya podíamos haber creado en otros espacios que existen, que son reales, que están inundados, que hay esteros creados, que hay salinas creadas, en un lugar en el que todos sabemos ya que las aletas se han perdido. Porque se han perdido medioambientalmente. No, yo no me refiero medioambientalmente. Si a mí me parece perfectamente que se inunden. Si es que yo no quiero que haya allí otra cosa. Si conseguimos llevar el proyecto adelante, regeneramos las aletas, ya no están muertas, están vivas. Sí, pero yo no estoy de acuerdo ni con las aletas como el planteamiento inicial que se hizo de un polígono industrial, de reparto, porque estábamos en una zona... Tampoco está el Tribunal Supremo de acuerdo, con lo cual eso está acabado. Proyecto ha quedado tumbado por la justicia y tampoco porque tiene además mucha vamos más tarde, viabilidad. siempre vamos tarde. Puerto Real tiene la puñetera manía, con perdón de la palabra, de llegar tarde siempre. Llegamos tarde con el turismo, hemos llegado tarde con la industria. Tenemos la capacidad industrial más grande de la bahía y no la sabemos explotar.
Yo creo que las aletas y lógica debería ya de una vez terminarse con ellas, pero no terminar. Si es verdad, no, es que no entiendo, terminarse, que dejemos eso ahí y nos olvidemos, que le devolvamos las tierras a los que fueron expropiados, ¿eso es lo que pretendéis? Es que yo lo que pretendo es que no se malgaste un dinero con lo que ya tenemos, es que tenemos eso. Es que, perdona, de los 180 millones que había que tenía el consorcio, ya se han perdido 80, sí, eso, no sé qué, no se ha evaporado, pero es que quedan 100 millones y te digo que poniendo en marcha solo parte del proyecto se empezaría a generar empleo, calidad, tejido productivo. Es que si de verdad los políticos, los que tienen en su mano el poder, se leyeran detenidamente el proyecto de las aletas, yo creo que irían todos a una. Lo que pasa es que hay que tener un poquito de voluntad política. El proyecto este no nos lo hemos inventado tres matados, el proyecto esto es la sociedad civil, pero son expertos, gente de la universidad, catedráticos, gente que de verdad sabe, que conoce de todo. Vamos, que no me lo he inventado yo, ojalá hubiera tenido yo esa capacidad, pero es que es una cosa tan valiosa de la inteligencia de la gente que no entiendo por qué no se le da el valor que tiene. Bueno, en este caso una decisión política, hasta el momento no se ha tomado en ese camino, se ha optado por otro tipo de modelo de negocio que entienden que, bueno, pues que va a generar más empleo y de mayor calidad. Quien apuesta precisamente por ese parque logístico es el Partido Popular. No sé si vosotros seguís la misma línea de cara al futuro de las aletas. Pues hombre, yo creo que se puede hablar todo y que siempre que sean propuestas, o sea, que nosotros estamos abiertos a hablar con todo, a sentarnos con todo y entender todo. Nuestro modelo que tenemos en mente es otro, pero nosotros nunca no nos cerramos a mirar nada, a ninguna propuesta. Pues ya lo dijo en la línea, no podemos decir por aquel entonces el subdelegado del gobierno, abría la puerta a incorporar algunas de estas propuestas del proyecto LARS, aunque desde luego no en la medida que vosotros habíais solicitado, ¿no? Yo estuve en la exposición del modelo LARS cuando se hizo en el Paseo Marítimo. Sí, en el Cubo. En el Cubo, yo estuve allí, me encantó. Me lo tragué entero, y mira que es largo, que la exposición fue larguísima, y te vuelvo a decir, me encanta, es decir, el del papel es precioso. Si es porque no perdamos las subvenciones que todavía nos quedan, esos millones que todavía quedan, se podía plantear, pero si es por utilizar o por la cabezonería de alguna gente de querer utilizar las aletas como para hacer esteros, marisma salina, exposición sostenible, es que lo tenemos, es que tenemos muchos kilómetros, no es por perder muchos kilómetros. 100 millones, aunque a nosotros los que cobramos normal, 100 millones nos parece una burrada, 100 millones no es nada, que subvenciones más gordas se han perdido, que no es por perder subvenciones, que es que tenemos ahí un ecosistema que no lo podemos deteriorar y que la única manera de regenerar ese ecosistema y no perderlo es invirtiendo en proyectos de este tipo que son ecosostenibles. Y es más, es que haciendo esto vamos a generar empleo en la Bahía de Cádiz, pero ¿qué más queremos si es que lo tenemos todo? Pues vamos a seguir enseguida, tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad, luego retomaremos con otros asuntos. Vamos a hablar de lo que Puerto Real se juega en estas elecciones, lo que tiene pendiente el gobierno central con el municipio, no solo el tema de las aletas, hay proyectos como el nudo de Tres Caminos, la llegada del tren al bajo de la Cabezuela, empleo también en Navantia, que ya lo hemos tratado, bueno, y otros asuntos, hablaremos de políticas sociales, todo eso va a ser en unos segundos. Nos vamos a publicidad y enseguida estamos de vuelta.
Estamos de regreso de la publicidad, seguimos en Antena de Opinión en este programa en el que hoy estamos hablando de las elecciones generales, del futuro de nuestro país que se va a decidir el próximo domingo, se va a hacer en las urnas, así que además de invitar a todo el mundo a ejercer su derecho a voto, que luego hablaremos de este asunto, queremos poner sobre la mesa algunos asuntos que, en los que Puerto Real se juega en estas elecciones. El Gobierno central tiene pendiente en Puerto Real algunas infraestructuras, como puede ser el desatar el nudo de Tres Caminos, la llegada del tren a la Cabezuela, que será también aquí en Puerto Real, el futuro del Parque Aletas, del que hemos hablado en este programa, el futuro también de los astilleros de la Bahía de Cádiz. Hace solo unos días se firmaba esa orden de ejecución del contrato de las corbetas de las fragatas, pero se van a construir, como también saben, en la ría de Ferrol. Una vez que se marche el último petrolero en Puerto Real, hay poca carga de trabajo y es otro de los temas que se pone sobre la mesa en estas elecciones. En lo que respecta a Puerto Real, ¿qué se juega, Rufino, el municipio, el próximo domingo? Hombre, yo creo como toda la sociedad española, yo creo que las elecciones son fundamentales para todo y dependiendo de lo que se vote, pues así será, ¿no? Y Puerto Real, como no puede ser menos, pues está inmiscuido en el resultado electoral. Yo creo que para Puerto Real tenemos muchísimos problemas, empleo y sobre todo, como bien decía, el nudo ese de ahí de San Fernando, entre San Fernando y Puerto Real, que todos los veranos es un auténtico problema intentar de ir o volver de las playas de Barbate o de Zara, en fin, de toda esa zona, ¿no? Creo que se debe de incidir sobre eso e intentar crear una infraestructura de que no se cree ese nudo. Muy bien. Lo que Puerto Real se juega hacen en estas elecciones referente al territorio más estricto, ¿no? En Puerto Real. ¿El nudo de Tres Caminos te hablo o hablo bueno, de general, todo lo que ¿no? nos jugamos? Bueno, hablo rápido del nudo de Tres Caminos y ahora te hablo del otro. El nudo de Tres Caminos, como todos sabemos, pertenece a Fomento, al Estado, y lo que requiere para que se ponga en marcha simplemente que se meta en los presupuestos generales del Estado, cosa que hasta ahora no se ha hecho, o cuando se ha hecho ha sido con una cantidad ridícula. ¿Qué pasa? Nosotros como ayuntamiento lo único que podemos hacer es, dicho feamente, seguir dando por culo, intentando, aunque esté feo decirlo, seguir exigiéndole al Gobierno central, como otras cosas, que presupueste ese nudo, porque eso hay que desatascarlo, porque además es una vía de acceso para todo el tema también de Bazán, es que forma parte de nuestro tejido importante industrial, entonces eso hay que desatascarlo. Eso por el parte del nudo de Tres Caminos. Bueno, también hay una carreterita que depende de la Junta de Andalucía, que va del polígono de Tres Caminos hacia la Bazán, si mal no recuerdo. Ya hay un proyecto, ¿no?, sobre esa Claro, sobre pero esa carreterita le pedimos a la Junta de Andalucía, porque además como está en parque natural y además los vertidos están ahí, le pedimos que por favor la ponga también en marcha, porque eso también descongestiona. Pero bueno, como siempre, como ayuntamiento lo único que podemos hacer es seguir insistiendo, seguir exigiendo lo que nos corresponde y facilitando siempre que todo sea, por ejemplo, en el tema de la carretera esa que pasa por el parque natural, siempre que se cumplan con todos los cánones ambientales, facilitar que eso se haga, pero por favor que se haga. Dime. Sí, no, otro proyecto que te decía, empezamos por Tres Caminos. Vale, el tema de exigiéndole al Gobierno central, también seguimos exigiendo que las descargas a graneles en el Bajo de la Cabezuela se hagan bajo techo, porque es que además no es porque nos guste a nosotros o no nos guste respirar eso, es porque hay una normativa europea que lo exige y ya no sabemos en qué idioma decirlo, que solamente tienen también que presupuestar que se gaste ese dinero ahí y no lo hacen. Lo hemos pedido por activa y por pasiva. Y bueno, ¿qué nos jugamos? Decías tú, ¿qué nos jugamos estas elecciones? Estas elecciones nos jugamos que
que la defensa de los servicios públicos y de los suministros básicos, que a nadie más le corten la luz ni el agua porque son suministros básicos. Vamos a hablar de políticas sociales ahora. Nos centramos en el término municipal de Puerto Real, los asuntos pendientes que tiene la ciudad y que están en manos del Gobierno central, que saldrá de las urnas el próximo domingo, o no, porque también eso será otro de los temas de los que habrá que hablar a partir del lunes. La formación del Gobierno después de unas elecciones tan tan dispares, ¿no? y tan amplias, a las puertas de unas municipales dentro de un mes, que me da a mí la impresión de que vamos a tardar un poco en tener gobierno. Guillermo. Bueno, pues el tema de Tres Caminos, que es lo que estamos hablando, Ciudadanos, a través del diputado nacional que es de San Fernando, Javier Cano Leal, ha presentado varios escritos ya en el Congreso para que se retomara y se pusiera ese dinero encima de la mesa, ese presupuesto real, y no esas partidas que al final eran ejecutables porque eran tan básicas que era pintar 2 rayas en el suelo o poner 3 carriles como lo que hicieron en la carretera que va hasta Chiclana, que en vez de ensancharla quitaron los arcenes y pintaron 2 rayas. Nosotros abogamos porque eso sea una obra que se lleve a cabo en el menor tiempo posible. Es Fomento el que la tiene que llevar, el ayuntamiento me consta que ha puesto toda la carne del asador para que se llevara a cabo en todo lo que ellos podían, de licencia, cualquier cosa, pero es Fomento y es Madrid el que año tras año ha ido poniéndole trabas económicas. No lo presupuestan simplemente. Trabas económicas. Sí, el proyecto está hecho, está avisado, está todo, pero no hay dinero. Entonces, año tras año están poniendo trabas los diferentes gobiernos nacionales, que son los que llaman Fomento, al final. Bueno, pues un presupuesto que como bien decían, ya existe, se ha presupuestado en los últimos años prácticamente para el estudio de impacto medioambiental y poco más, y han sido no solo el Ayuntamiento de Puerto Real, el de San Fernando y el de Cádiz quienes se han unido para exigir una vez más al Ministerio de Fomento o a los ministerios de Fomento, porque han sido varios los que han tenido este proyecto sobre la mesa, que se ponga en marcha un proyecto que afecta al núcleo de la bahía y especialmente a Puerto Real, que tenemos que recordar que Tres Caminos es término municipal de Puerto Real, por mucho que algunas empresas que venden muebles se intenten colocar en San Fernando. Macarena, hablamos de los asuntos pendientes en Puerto Real, la importancia que tiene para el municipio estas elecciones. Pues yo pienso que los puertorrealeños y puertorrealeñas que vayan a votar a las elecciones generales se están jugando sobre todo un cambio que ya hemos visto que se han pedido en las andaluzas, y sobre todo prosperar a nivel de empleo, prosperar a nivel de una ley educativa sólida y firme, prosperar a nivel de la sanidad, de agilizar las listas de espera como estamos viendo que pasa en Andalucía, en volver a invertir en sanidad y sobre todo eso, un cambio necesario y sobre todo prosperar. ¿Y en el ámbito más estrictamente local? Pues yo creo que sobre todo en la formación de empleo juvenil. También llevamos propuestas del PP de Puerto Real, lleva propuestas como hacer un cine, como fomentar el ocio, fomentar que la juventud de Puerto Real se quede aquí, pero a nivel nacional de Puerto Real pues nos jugamos pues un trabajo estable, buscar contratos de trabajo, invertir en ayuda a la agricultura, ganadería y pesca como hemos hecho en la Junta de Andalucía, que hemos invertido 30.000 euros junto con subvenciones de Europa, y fomentar el empleo, que es al fin y al cabo lo que nos va a ayudar a los puertorrealeños y puertorrealeñas. Sí, si me permites, con lo que ella está diciendo de fomentar empleo y la formación, ahí tengo algo que deciros porque
con lo que os comentaba antes de que tenemos la industria aeroespacial tan maravillosa que tenemos, sí, ahí tendríamos que ser mucho más ambiciosos de lo que estamos siendo, porque ahora mismo en Airbus, por ejemplo, hace falta una especialización de personal que tendrían capacidad para absorber personal y para contratar a gente, pero no hay aquí gente formada en determinadas especialidades. Entonces tendríamos que ser más ambiciosos y intentar por todos los medios que la gente se forme aquí, ya lo digo, en grados universitarios, en formaciones profesionales, en lo que sea, pero que la misma gente nuestra se pueda formar aquí, porque hay trabajo. Lo que pasa es que no están esas titulaciones, esas especificidades que necesitan precisamente nuestras empresas. Creo que de hecho Puerto Real tiene la Universidad de Ingeniería Naval. Solo eso, pero es que tiene toda la ingeniería. ingeniería. Solo se nutre de ingenieros aeroespaciales, no. Es que necesitan también personal base, que a lo mejor sí necesitarían de especializaciones en formación profesional que no tenemos. Contamos con el campus universitario de ingeniería más grande de toda la bahía de Cádiz. Pero solo la universidad. Claro, así se refiere más a una enseñanza dual en lo que es la profesión, ¿no? De la formación profesional, como antiguamente aquí había. Claro, es que además antiguamente había algo maravilloso, que eran los becarios en Airbus, sí, que antes era casa, que un chaval con 14, 15, bueno, 16 años, entraba y estaba, a la vez que se iba formando en una formación profesional, iba aprendiendo sobre el producto. Esa formación era maravillosa. Los que hoy están ahí funcionando han empezado así y son los mejores. Entonces tendríamos que apostar por volver a eso. Pero bueno, la formación dual, ¿no?, que también se propone, de hecho, en este caso, aunque tendrá subvenciones del Gobierno central, es un asunto de la Junta de Andalucía, el Centro de Fabricación Avanzada, planeado precisamente para instalarse aquí en Puerto Real, y que a través de la agencia IDEA se tiene que poner en marcha. Entiendo que se va a mantener ese proyecto y que no va a haber ningún cambio, ¿no?, al respecto. El proyecto está, pero bueno, ahí está, no hay nada, pero bueno, también es verdad, como decía antes Macarena, que se lleva 3 meses trabajando en ello. Estaba muy parado, había un proyecto muy bonito de la agencia IDEA, pero se ha tenido que retomar prácticamente, no lo voy a decir de cero, pero bueno. Es un proyecto nuevo también, ¿no? Tampoco estamos hablando de un proyecto que lleva mucho tiempo parado, porque es relativamente de hace muy poco tiempo, en los terrenos de la agencia IDEA que tiene la Junta de Andalucía, precisamente aquí en Puerto Real, en el polígono El Trocadero. Bueno, vamos a hablar de políticas sociales, que es algo muy importante y que muchas veces se ha utilizado como la principal vara de medir de los distintos grupos que entran en el juego político. Es la política social lo que en muchos casos más diferencia a los grupos políticos, y vamos a tratar también este asunto. Vamos a hablar de las propuestas en políticas sociales que se ponen en marcha para las próximas elecciones. Vamos a comenzar en este caso por Macarena Cervera, del Partido Popular. ¿Cuál es la propuesta social del Partido Popular? Pues desde el Partido Popular estamos llamando a la conciliación de la familia. Queremos invertir dinero en bajas maternales, en ayudas familiares, en considerar familia numerosa a partir de 2 niños, en dar ayudas y becas especiales a la dependencia. También queremos crear un sistema sólido que permita mantener las jubilaciones. Pretendemos también crear ayudas y becas para los estudiantes. Y sobre todo eso, abogar por los españoles y las españolas que quieran mantener una familia, y que tener un niño o tener un hijo no sea un bien de lujo. Guillermo Cisneros, en las políticas sociales de Ciudadanos. Bueno, nosotros desde Ciudadanos abogamos, por supuesto, por la igualdad. Nosotros, a pesar de que a muchos les suene que esto es mucha palabrería, creemos que debe haber una igualdad real.
Tampoco creemos que tenga que ser un derroche de dinero y por eso abogamos por políticas que vayan acompañadas de políticas sociales de la Administración con políticas privadas. Y por supuesto un control. En política social se necesita un control. Hace poco nos reuníamos con una empresa de aquí que se dedica al tema social y nos decía que no hay un control auténtico de la Administración para las listas de aquellas personas que son auténticamente necesitan esa ayuda social. Y que había duplicidad de listas, había duplicidad de personas y que eso no hacía que fuera operativa toda esta infraestructura que se montaba a través de las políticas sociales. Y que sería importante que esas empresas privadas que se han creado para dar bienestar social y fueran a la una con la Administración, en este caso por ejemplo el Ayuntamiento de Puerto Real o como puede ser Diputación, para que no se diluya tanto esa realidad o no se diluya tanto esos medios que tienen y puedan ser efectivos. Y por supuesto en el tema por ejemplo de Puerto Real, una medida social que vemos que ha desaparecido totalmente son las viviendas sociales. Hace mucho tiempo que la vivienda social en Puerto Real se ha perdido. Todos sabemos el problema que hubo con Esubi y que está ahí bastante enquistado, pero creo que deberíamos volver a tomar otra vez el tema de la vivienda social. Bueno, en vivienda es principalmente algo que compete, ¿no?, en su mayoría a la Junta de Andalucía en este caso, aunque también existen, precisamente en estos días se ha presentado esta rehabilitación, este proyecto para rehabilitar viviendas, tanto por parte de la Junta de Andalucía como por el Gobierno central, al 50% estas subvenciones. Las políticas sociales, el PSOE siempre ha abanderado esta política. De hecho, ahora mismo en el programa que el Partido Socialista lleva a estas elecciones, llevamos algunas medidas bastante interesantes. Por ejemplo, será un plan de equiparación de los permisos por nacimiento de hijos para ambos, permisos por nacimiento para padres y madres, la ley de familia que contemple todo tipo de familias, monoparentales y demás. Se modificará la consideración de familia numerosa para que puedan adquirir la familia esa condición para familias que tienen 4 o más hijos. Además se recoge la consideración de familia para las familias monoparentales. En fin, yo creo que el Partido Socialista lleva un programa bastante ambicioso en temas de bienestar social. En temas de salud, pues comprende más y mejores recursos, mejores condiciones de trabajo para los profesionales, adaptación de tecnología de innovación, la revisión del copago farmacéutico. En fin, yo creo que el Partido Socialista lleva un programa muy ambicioso en temas de bienestar social. El Partido Socialista decíamos que siempre había abanderado esa política social, aunque dice a Unidas Podemos que si está solo no, si Unidas Podemos aprieta, quizás sí. No sé si las políticas sociales, en este caso de Unidas Podemos, van en la misma sintonía que las del PSOE. A ver, nosotros lo que sí tenemos claro es que para nosotros los fines sociales tienen prioridad cero en los presupuestos, es decir, es lo primero. Nosotros defendemos, evidentemente, de los suministros básicos, luz y agua, que haya una gestión pública, y lo público, que haya quien pueda decir es que eso va a salir más caro. No, es que lo público no tiene que ser rentable, lo público tiene que ser de calidad y no tiene que tener ninguna rentabilidad. Entonces, lo que es servicios, suministros básicos, tienen que ser públicos, se le tiene que dotar a la gente de un mínimo de supervivencia, porque es que es lógico. En políticas sociales tenemos que proteger a la infancia, tenemos que proteger a la juventud, tenemos que proteger a las personas discapacitadas, tenemos que proteger, esforzarnos mucho con lo que son las dependencias para que tengan autonomía personal, inclusión social, porque aquí no sobra nadie, en Puerto Real menos, porque somos un municipio en el que somos súper respetuosos con los derechos humanos. Por supuesto, políticas feministas, porque el feminismo es transversal, el feminismo lo ocupa todo, y política también para librarnos de violencias machistas, apoyo a las pymes en cosas tan simples como
por ejemplo, que los trámites municipales sean fáciles y sencillos, apuestas por empresas de economía social, como ya se ha hecho en esta legislatura con el proyecto de la piscina municipal, incluyendo simplemente en los pliegos de licitación de los contratos cláusulas sociales. Eso ahora mismo hasta la ley te da un porcentaje que te obliga. Ojalá lo hicieran todos los ayuntamientos, aunque no fueran de Podemos ni por el estilo, pero todo el mundo lo puede hacer. Entonces, está muy claro, aparte de todo esto que he dicho, los pilares básicos, sanidad, educación, clarísimo que también tienen que ser públicos. No sirve para nada tener ahí el tercer mayor hospital que tenemos en la provincia, que es el Hospital de Puerto Real, y que esté cerrado por las tardes. Eso no puede ser. Y mientras se esté derivando a la empresa privada, donde el servicio y la calidad que te dan es chunga. Y lo digo por propia experiencia. Tenemos ahí un hospital infrautilizado y tenemos muchos profesionales que tienen que trabajar, ponerlo en marcha por las tardes, que funcionen también, y dejar de mandar a la empresa privada el dinero público, porque al final es dinero público. Bueno, pues en políticas sociales lo que más debate y más controversia genera entre los distintos grupos. No sé si alguien quiere rebatir o responder a alguna de las propuestas que se ponen sobre la mesa. Bueno, yo creo que, y lo vuelvo a decir, nosotros pensamos que lo público y lo privado puede ir de la mano. Siempre que den un servicio al pueblo, tiene que ir de la mano, porque además muchas veces, si es verdad que tiene Asun tiene razón, Arsen, perdón, que tiene razón Arsen con lo del Hospital de Puerto Real, que es una pena que por las tardes está infrautilizado, no hay nada, no hay consulta externas, pero sí es verdad que el Estado, tal como está concebido ahora mismo, necesita el apoyo de la privada, sin tener que abusar de ella y sin que sea lo único que haya, igual que tiene que haber el colegio concertado. Nosotros pensamos que la mezcla perfecta es la de los dos, siempre y cuando, bueno, pero sí es... Nosotros abogaremos siempre por lo público, siempre abogaremos por lo público, creo que es la mejor garantía que se le puede ofrecer al ciudadano, lo público. La diferencia es que yo tengo una mentalidad liberal y ya está. Yo entiendo por dónde vais, por ejemplo, PP, Ciudadanos. Abogáis por lo privado también porque, claro, estáis hablando ahora de que vais a bajar impuestos incluso. Es que vamos a ver, los impuestos, por ejemplo, que se habla ahora es que los de Podemos quieren subir impuestos. No. Vamos a ver, los de Podemos lo que dicen es que las personas que más tienen, y hablo de los que más tienen, los que ganan más de 100.000 euros al año, que yo no conozco, creo que conozco a uno nada más, esas personas tienen que aportar más, porque por eso vivimos en una sociedad. Entonces, bajarle los impuestos a esas personas no es equiparable con subirle los impuestos a esas personas, no es equiparable con subirnos los impuestos a mí. A mí me pueden subir los impuestos proporcionalmente que 3 euros, pero a esas personas que ganan más de 100.000 euros no es lo mismo. Con esos impuestos es con lo que se cubren esos servicios públicos que necesitamos todos los ciudadanos y ciudadanas. Si no se tiene el dinero, si no se recauda esos impuestos, no se pueden tener servicios públicos, que repito que no tienen que ser rentables, pero los impuestos son necesarios. Por eso siempre abogamos y lo diremos. Tenemos que dar lo que tenemos y el que más tiene que dar un poquito más que el que menos tiene, porque vivimos en una sociedad y en eso consiste. Pero hacen servicios públicos de calidad, no barracas, por supuesto, no barracones. Por supuesto. No barracones. Es que en el Marquesado tenemos unos barracones que él lleva ya, no sé cuántos años lleva, claro, porque yo lo he perdido, y están ahí. ¿Y qué ha pasado? Que se ha llevado 40 años el Partido Socialista, porque la educación y la sanidad forman parte de lo que es el gobierno autonómico, se han llevado 40 años y no han hecho nada. Bueno, pues ojalá hubiéramos podido estar nosotros, porque nuestros niños no tienen derecho, ni tienen por qué estar en barracones, ni en escuelas prefabricadas. Es que necesitamos los impuestos para tener calidad en lo básico, que es la educación y la enseñanza. Eso es lo básico, la educación, la enseñanza, y la sanidad, que se me ha ido la olla. Lo básico, lo que necesitamos los ciudadanos para ser medianamente felices, es lo único que necesitamos, y eso tiene que salir de los impuestos. Yo con respecto al pago de los impuestos, de eso entiendo un poquito. Yo siempre digo lo mismo, no solamente es obligar al que tiene más que pague más, tenemos que buscar a los que no pagan.
Hay que buscar a los También, que no te doy pagan, la hay que razón. exigir y buscar a los que no pagan para que asuman sus responsabilidades Pues sí. tributarias y que paguen sus impuestos. Creo que en esas Totalmente de medidas acuerdo. debe de ir, tenemos que dotar a la administración, a lo público, para que ejerza las medidas de presión de que aquellos que no pagan, pues hacerle pagar sus impuestos. Y entre los que no pagan, la Iglesia, que empiece a pagar ya, que ha llegado la hora. Pero Exactamente, los bueno, que no pero pa- una cosa, Rufino, porque ahora Pedro Sánchez ha dicho hace unos cuantos días que no va a revisar el concordato con la Santa Sede, pero si es que eso lo había dicho antes que lo iba a hacer y ahora ha dicho que no lo hace, que la Iglesia tiene que pagar. Que deben de pagar aquellos tributos que no están afectos al bien público, al uso público. Claro, yo entiendo que no deban pagar tributos donde, por ejemplo, un lugar consagrado donde realicen misa, entiendo que eso no, pero es pero que la la Iglesia... casa del cura tiene que pagar. Exacto, es que la La Iglesia casa. tiene muchísimas propiedades que no están afectadas por lo sagrado y eso... Tienen que pagar impuestos porque Evidentemente, después totalmente de acuerdo. hacen uso de los mismos servicios que hacemos tú y yo. Totalmente. Totalmente de de acuerdo. acuerdo. Yo Va eso la no línea- va la creo- línea- no creo que eso merezca discusión ninguna. Jamás pensé que diría esto, pero va en la línea del Papa Francisco, que él mismo ha dicho pues mira, en esa entrevista, decía hace muy poco que bueno, pues que entendía, Que hay que recordarle a Pedro Sánchez que tiene Que que había que- revisar el concordato ese con la decía el Santa propio Papa Francisco hace muy poco en una entrevista que él entendía que la Iglesia tenía que pagar también impuestos, bueno, al margen de los lugares en los que, bueno, pues que son sagrados o que tienen actividades sociales, ¿no? Un comedor social de la Iglesia o este tipo de cuestiones. Macarena, había aquí una diferencia de opiniones entre mantener lo público, lo privado, que yo creo que incluso habría que hilar un poco más fino y diferenciar no entre público y privado, que bueno, que uno puede montar una empresa privada de lo que quiera, sino entre lo público y lo concertado, que es ahí donde entra quizás el debate, ¿no? Yo siempre creo que cualquier extremo a mí no me convence. Creo que vivimos en un país democrático donde lo importante es darle a los ciudadanos la capacidad de elegir. Es muy importante que también sepamos gobernar para todos, para una parte y para otra, y sobre todo abogar, por supuesto, por todos los bienes, por intentar, no es intentar, es conseguir una sanidad pública digna, una educación pública digna, y eso no va en contra de un colegio concertado o cada uno. Macarena, es que la capacidad de decidir la tiene todo el mundo que tiene dinero, porque el que tiene dinero puede ir con su dinero a donde quiere y nadie se lo va a impedir, pero sí tenemos que velar por los que menos tienen, por los más desfavorecidos, para que tengan por lo menos lo básico dignamente. Entonces, lo que tú dices, la capacidad de decidir, nadie te la va a quitar nunca. Si tú tienes Claro. para pagarte 14 médicos que te estén mirando, es tu problema y es tu vida, pero Por tenemos eso- que pensar en los desfavorecidos. Por eso, desde el Partido Popular abogamos también por tener una sanidad pública digna, una educación digna, y si quieres te puedo leer como las 10 propuestas que llevemos para que todos estos se puedan cumplir. El programa electoral lo tengo aquí, si quieres te leo No, cada sí, uno. los programas electorales están todos muy bonitos. La Cada cosa uno es te lo- que mira todo el tiempo que os habéis llevado en el gobierno y poco se ha hecho. Y no solo es un programa, no solo es el programa electoral, es una cosa que estamos viendo en los sitios donde ha estado gobernando el Partido Popular y, por ejemplo, en la Junta de Andalucía, cómo van las listas de esperas ahora. Pues Que todo el mundo dice que va mucho más rápido. que va mucho más rápida. Bueno, no te voy a decir, porque tengo un problema personal ahora mismo y no va mucho más rápida. Sigue estando igual, además lleváis poco tiempo. Yo ahora mismo no Y te, además- yo ahora mismo no te podría decir nada, ni a favor ni en contra, porque lleváis 2 días, como quien dice. No te voy ni a criticar al nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, ni a criticarlo, ni a bendecirlo, porque lleváis 2 días. Cuando llevéis un tiempecito, entonces nos volvemos a ver y ya te digo si me ha gustado o no. Vale, pues encantada de... Bueno, pues las políticas sociales, como decíamos, uno de los temas importantes que se deciden el próximo domingo en las elecciones que se van a celebrar el próximo 28 de abril.
Unas elecciones importantes, todos tenemos claro que son unos comicios decisivos, ¿no? Como todas las elecciones, que tienen una gran importancia, pero sin embargo parece que no todo el mundo lo tiene tan claro, teniendo en cuenta los índices de abstención que cada vez van creciendo. Las largas colas que en estos días se están formando para realizar el voto por correo puede tener una doble lectura. Bueno, hay más gente votando o hay más gente fuera trabajando, con lo cual tampoco es algo positivo. Hablamos contra la abstención. ¿Qué reflexión hacéis vosotros desde los propios partidos políticos de que no consigáis enganchar a nadie para que os dé el apoyo, ¿no? Porque creo que es el principal problema que existe. Creo que es el problema de la... Es verdad que la política se ha desprestigiado mucho y tenemos que volver a ilusionar a la gente, tenemos que dignificar la vida política. La política es necesaria. La política existe desde que el hombre es hombre y la política, como decía mi profesor de Derecho, es el arte de hacer posible lo que es necesario. La política es imprescindible y hay que dignificar la vida política. Ayer hablaba con un grupo de amigos y decía, yo no voy a votar porque estos son siempre lo mismo. No, mire usted, la abstención es lo peor que le puede pasar a la política. Si hay abstención, el sistema quiebra, nuestro sistema quiebra. Y no solamente, y pierden, los políticos no pierden, lo que pierden, perdemos el sistema pierde. Y alguno habrá con una pistolita veniendo y decir, pues ahora voy a mandar yo, y eso es lo que no puede pasar. Tenemos que ilusionar a la gente, que vayan a votar, que vayan a las urnas y que vuelvan a confiar en la política, porque yo abogo por la necesidad de la política y creo en la necesidad de la política. Además que creo que es precisamente todo aquel que piensa que la política no sirve para nada, hay que esperar un cambio, creo que es precisamente ese el principal motivo para ir a votar, para que con su voto, bueno, pues, pueda cambiar las cosas, ¿no? Es que estoy de acuerdo con Rufino, hemos pasado tanta vergüenza ajena, con tanta corrupción del PP, con tanto, es que era un disparate un día tras otro, ya parecía que era una cámara oculta o algo surrealista. Yo me sentaba a comer muchas veces viendo el telediario y decía, pero bueno, ahora esto, ahora lo otro. La gente se ha desilusionado porque piensan que eso que ha ocurrido en ese partido nos ocurre a todos y no es así. Por lo menos nosotras desde Unidas Podemos somos gente normal y gente que está aquí dándolo todo por algo en lo que cree simplemente. Y aparte, yo a todas esas personas que dicen, a mí me da igual, yo no voto, vamos a ver, ¿tú sabes lo que costó, por ejemplo, que las mujeres pudiéramos votar? ¿Tú sabes lo que eso costó? Y nada más que por eso, la Constitución dice que la soberanía nacional reside en el pueblo. La mayor expresión de soberanía es ir a las urnas y hacer ese voto libre, directo y secreto que dice la Constitución, expresarte. Eso es lo más importante, porque está en juego todo tu entorno, están en juego tus derechos, está en juego tu vida. Entonces, levántate del sofá y ve a votar, vamos. Muy bien, Macarena Cervera. Pues sí, gracias por darme la palabra. Me ha llamado la atención que hables de corrupción de un partido, solo menciones al PP, me llama cuanto menos la atención siendo andaluza. Luego hablas de corrupción... Bueno, sí, perdona, y PSOE en Andalucía, bueno, en fin, todo luego, lo que hemos visto. Bueno, creo que en definitiva todo el mundo habrá encontrado algún momento de algún partido en el que ha sentido vergüenza ajena, ¿no? Sí, vale. Y eso es algo... Hablas de corrupción de un partido y yo te digo que un partido no es corrupto, que es corrupto pues 4 o 5 impresentables que se Pues aprovechándose... ¿Es el partido político que está imputado como partido político? Aprovechando de hacer de un partido o de un colectivo que quiere mejorar y ayudar pues a un pueblo, a una comunidad autónoma o a un gobierno, pues se queda el dinero que no es suyo, y ahí estamos de acuerdo, y por eso el PP ha puesto una ley de blanqueamiento y de transparencia donde han estado imputados tanto de su partido como del PSOE. Corazón, si me dejas acabar, que yo creo que respeto todos los turnos, perdona. creo que respeto todos los turnos de palabra. Entonces, a mí personalmente
me parece un insulto que digas que son corruptos todos los del Partido Popular. No, habrá gente que lo haya hecho mal y está pagando por ello gracias a una ley que hemos impulsado desde el propio partido, y luego habrá gente que haya hecho bien su trabajo y que lleve toda una vida trabajando en política porque le gusta la política y porque quiere ayudar con su política. Entonces... ¿Le puedo contestar Sí, un segundo? Sí. Yo también, si me lo permite. Bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a dar la palabra a Guillermo, que nos hable de la abstención y ya luego debatimos. Estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Básicamente el político ha dejado de tener crédito, ha dejado de tener tirón. El político ya no es el de antes que arrastraba masas. La juventud no va a votar. Mi hija cumplió 18 años y fue la única de su grupo de amigos que fue a votar, y eso la culpa la tiene la política. Pero también quiero partir una lanza en favor de los políticos, porque creo que ninguno de los cuatro que estamos aquí sentados somos políticos profesionales. Todos venimos de la sociedad civil, somos trabajadores que hemos dado un paso adelante y que queremos hacer algo por la sociedad, y no venimos a vivir de la política, venimos a trabajar. Desde luego, cualquiera el que quiera vivir de la política en un ayuntamiento, que sepa que no es posible. Lo que es la política municipal, ya uno... Pero la dignidad de la política. Ahí es donde va. Y yo creo que eso es lo que tenemos. Creo que hay muchísimos ayuntamientos, concejales, que van ilusionados todos los días a los ayuntamientos para hacer algo por su pueblo. Y estoy totalmente convencido de que en este país muchas cosas se han hecho mal, probablemente muchísimas, pero también muchas se han hecho bien. Muchas se han hecho bien. Es que en la punta del iceberg, la eso corrupción, te digo, al final, muchas se han hecho bien. Pero hay mucha y ahí gente es donde detrás. tenemos que abogar, y no podemos sentirnos avergonzados por pertenecer a un determinado político, a un determinado partido político. Yo abogo por eso. Yo creo que lo hacemos desde nuestro convencimiento de hacer algo, de poder aportar nuestro granito de arena, ¿no? ¿Qué podemos hacer por nuestra gente, por nuestro pueblo? Probablemente, como muy bien decía Guillermo, no tendríamos necesidad de estar aquí pasando un mal rato, ni muchísimo menos, ni dedicándole horas. Soy funcionario, llevo 31 años de funcionario, y la verdad es que no tengo necesidad de esto. Pero, no sé, me ha llegado un poquito de decir, bueno, llegué a Puerto Real en el año 94 y la verdad es que siempre me he sentido muy bien en este pueblo. ¿Puedo hacer algo por él? Lo voy a intentar. Y eso es lo que me anima. Sí. Ya está, no vengo ni a ganar dinero, ni a enriquecerme, ni muchísimo menos. Pero en mi vida está más que resuelto. Por lo menos que nos limitamos los salarios y nos damos latigazos. Pero que nos tenemos que saber vender esa imagen. Desde esta mesa y desde los partidos políticos que trabajamos desde la vida social. Que le conteste a ella un segundo. Yo no he dicho que todos los militantes del PP sean corruptos, para nada, en todos los partidos cuecen habas, yo no voy a decir eso. Lo que sí he dicho es que el PP como partido político, como ente jurídico, es el único que está imputado porque, chicas, allí tenían montada una mafia extrañísima, y si un juez ha decidido imputarlo será por algo, pero para nada he querido yo decir que vosotros, ni tú, ni nadie de los que sois militantes seáis corruptos en absoluto, ¿eh? No, si lo has entendido así. Está claro que el que ha subido al poder es el que ha tenido la posibilidad de hacerlo mal, y yo desde aquí lo condeno y lo critico, pero el que no ha estado en el poder no ha tenido la posibilidad de hacerlo mal. Eso no quiere decir que sea una cosa extendida. Sí, pero corrupción hay a todos los niveles, no hace falta estar arriba, ¿eh? Estamos diciendo, sí, también en la beca también hay mucha corrupción hay en todos los niveles. Corrupción hay desde el momento en que tú no cumples con tu obligación. Exactamente. Está claro. Eso es corrupción. Está claro. Y eso no corrupción hay, que es un ejemplo muy absurdo, pero corrupción hay desde el momento en el que en las universidades atan el rollo de papel higiénico con un candado. Sí. ¿No? Que lo hemos visto lo he visto. O en los bancos que te ponen el boli con la guita. Exacto, ¿no? O el bolígrafo atado en la oficina de correos, ¿no? Pues ahí cada uno tenemos que... Y no vas a la beca donde tienes que estar trabajando. Pero lo que yo quería decir es que es verdad que nosotros luchamos con esa lacra, porque soy la primera en reconocerla, que hay gente en el partido que lo ha hecho mal, sí, pero también es verdad que tenemos un partido renovado, también es verdad que tenemos un partido con fuerza, con ilusión, con ganas de hacerlo bien, con ganas de demostrarnos que podemos hacerlo mejor y que podemos ser un partido de las oportunidades para España.
Bueno, pues el domingo serán las elecciones municipales, generales, perdónenme, porque como estamos prácticamente a las puertas de las elecciones municipales, ya uno no sabe ni en qué plaza está toreando, ¿no? En este caso. Ya para finalizar, para poner el punto y final, no me gusta hacer eso de minuto de oro, porque me parece también una cosa un poco absurda, pero bueno, vamos a aprovechar este espacio para pedir a los puertorraleños el respaldo a los partidos que hoy estáis aquí representados. Vamos a hacerlo en este caso pues en el orden inverso de la representación actual en el gobierno central, con lo cual le damos la palabra a Partido Ciudadanos, a Guillermo Cisneros. Pedimos el voto para Ciudadanos y lo pedimos desde la convicción de la coherencia, de la unidad de España, y no una unidad de blanco y negro, sino una unidad con la Constitución en la mano. Pedimos el voto para Ciudadanos por una igualdad real y no una igualdad en la que haya ciudadanos de primera, de segunda o ciudadanos de afuera o de dentro. Pedimos el voto para Ciudadanos por una regeneración política y porque venimos de la sociedad civil. Y solamente de la sociedad civil se puede gobernar un país. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias a Guillermo Cisneros de Ciudadanos. Damos la palabra, en este caso, a Asen Ruiz de Unidas Podemos. Bueno, pues yo os pido el voto para Unidas Podemos, porque realmente está en nuestra mano hacer que las cosas funcionen, o que consigamos nuestros derechos, o que volvamos a ese pasado que algunos ni siquiera han vivido y otros éramos muy pequeñitos y que no nos gusta recordar. Está en nuestra mano, defender la democracia, defender la alegría, defender esos servicios públicos dignos y de calidad. Tenemos que proteger nuestro entorno, como hemos estado hablando antes. Nuestro entorno no tiene vuelta atrás. Cuando lo estropeamos y lo exterminamos no hay más. Tenemos que tener mucho cuidadito y proteger muy bien a nuestros hijos y darles un futuro, pero no un futuro en el extranjero, un futuro aquí en nuestra tierra, que nuestra tierra está llena de posibilidades y nuestra bahía es un entorno maravilloso. Y yo no quiero despedir a mis hijos en un aeropuerto, los quiero aquí trabajando. Está en nuestra mano luchar por todos nuestros derechos de forma colectiva, que es como se consiguen las cosas, no individualmente. Y bueno, porque nunca nos vamos a resignar ni a la precariedad ni a la desigualdad, y porque no estamos obligados a elegir entre lo malo y lo peor. Entonces, por todo esto, lo único que os pido es que votéis a la única opción de izquierda, que de verdad va a ser posible que los de abajo estemos en unas condiciones dignas y seamos más felices. Votad Unidas Podemos. Muy bien, muchas gracias, Asen Ruiz. Damos la palabra a Macarena Cervera. Pues me gustaría decirle a todas esas españoles y españolas que quieren el cambio, que el PP yo creo que es la propuesta más sólida ahora mismo que hay. Nos encantaría que nos dieran el voto de confianza para demostrar que podemos hacer las cosas bien, para crear empleo y que nos ayude a prosperar. Me gustaría también hablar de una ciudadanía junta, de no tener que ir a pedir el pasaporte cada vez que quiera ir a Cataluña. Me gustaría que nos gobernara gente que de verdad quisiera la democracia y sobre todo gente ilusionada en este cambio que hemos visto que es necesario. Muy bien, pues muchas gracias también a Macarena Cervera y Rufino Murillo. Bueno, yo pido el voto para el Partido Socialista porque nos ampara y estamos amparados por una larga trayectoria política y una larga trayectoria de gobierno. Tenemos un programa muy ambicioso para ponerlo en marcha. En estos 10 meses que llevamos gobernando desde la moción de censura que le hicimos a Mariano Rajoy, creo que ya se ha visto bastantes cambios en la sociedad española. Apostamos por lo público, apostamos por el empleo de calidad, apostamos por la enseñanza de calidad. Tenemos la ilusión y la pasión por hacer las cosas más y mejores.
Y eso es lo que nos mueve, y por eso creo que debemos de votar al Partido Socialista, porque podemos hacer más y mejor. Muy bien, pues muchas gracias también a Rufino Morillo del Partido Socialista, gracias a los cuatro por este debate tranquilo, sosegado y sobre todo por no haber centrado el debate, que es lo que más me ha gustado de todo, en Cataluña, que ha sido en lo que más hemos visto en los últimos... Con respecto a Cataluña siempre digo lo mismo, si me lo permite, me da una pena lo que está pasando en Cataluña, porque es una tierra que ha sido admirada, respetada, querida y a veces hasta envidiada, y que los propios estos señores la han llevado donde está, pues a mí particularmente me duele mucho. Bueno, no vamos a introducir al final el debate que hemos dicho. En otro programa al final hablaremos de Cataluña. Muchas gracias a los cuatro y sobre todo mucha suerte para el próximo domingo, para las elecciones generales que se van a celebrar en nuestro país. Muchas gracias a vosotros, también gracias por acompañarnos, y ya saben, el domingo acudan a votar, realicen su derecho a voto en el colegio electoral que le corresponda, porque en su mano está el cambio político, el mantenimiento, en definitiva, el nuevo gobierno de la nación. Así que muchas gracias a los cuatro y mucha suerte. Nos vemos la próxima semana.